El gusto de recibir al economista Iván Carrino de inversorglobal.com. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día para todos. Bien, muy bien, por suerte, Iván. Bueno, acuerdo con holdouts, el gobierno lo impulsa, quiere llegar a un acuerdo definitivo con la mayor parte de los bonistas. Sí. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué significa esto? Bueno, mirá, principalmente implica tratar de cerrar una etapa que se viene arrastrando desde largo. O sea, en realidad la Argentina nunca terminó de salir del default, porque cuando declaró la cesación de pagos en el 2001, estamos hablando de mucho tiempo atrás, luego tuvo que ver cómo resolvía ese problema de que no le había pagado a la gente que le dijo te voy a pagar estas deudas, ¿no? Y bueno, y ahí tuviste en principio de solución en el 2005, después en el 2010, pero nunca se resolvió del todo porque siempre hubo un 7% del total de los acreedores que quedó afuera. Una parte del 7% hizo juicio y esa partecita terminó ganando el juicio en el 2012 y después eso quedó ratificado en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y ahí vino, digamos, el peor de todos los males, que fue no cumplir con la sentencia. Entonces ahí vos tenías dos problemas. Uno, que estabas en default y eso genera una suba del riesgo país automática porque nadie le quiere prestar a una persona que no paga sus deudas. Y por otro lado, el no cumplimiento de la sentencia de la justicia. Y eso agrega problemas, ¿no? Porque eso es como ir a jugar un partido de fútbol, que me cobren un penal en contra y yo me voy de la cancha, digamos. Es como romper todo tipo de norma, eso genera inseguridad jurídica y obviamente alejamiento de las inversiones, ¿sí? Y eso es complicado para el día a día del país, porque bueno, necesitas inversiones para mejorar la producción, generar más empleo y crecer, ¿no? Entonces viene de la mano una cosa con la otra. Pero ¿es necesariamente la puerta de acceso a esas inversiones, el acuerdo con los holdouts? Una vez que se pague, se acuerde un mecanismo de pago, ¿va a entrar dinero del país? Bueno, es una condición necesaria, pero claramente no es una condición suficiente. Es necesario porque, de vuelta, o sea, el riesgo país, que es el índice de riesgo que tiene prestarle plata a un país, pero además eso se derrama hacia el resto de la economía porque indica el nivel de seguridad que tiene determinado país. Digo, eso tendría que tender a bajar, ya viene bajando, ¿sí? Porque se esperaba que haya un acuerdo, entonces si se termina de sellar el acuerdo, eso va a bajar. Eso ya genera una mayor confianza en el país. Pero bueno, no es suficiente, ¿no? También tiene que haber un mensaje de respeto por la propiedad privada, reglas de juego claras, reducción del déficit fiscal, reducción de la presión impositiva. O sea, hay muchas cosas que también hay que hacer para incentivar que venga la gente que esté dispuesta a ahorrar e invertir en el país. Y reducción de la inflación, ¿no? Porque eso también da cuenta de la imposibilidad de programar a futuro inversiones. Desde ya, la verdad que en ese sentido también decía lo de que hay que reducir el déficit fiscal, porque eso va de la mano con reducir la inflación, pero también va de la mano con tener un nivel de deuda sostenible, ¿no? Porque si uno tiene déficit fiscal, lo quiere financiar todo con deuda para evitar tener inflación, pero después sistemáticamente la deuda crece, también termina siendo un problema. Hay quienes cuestionan la política oficial porque dicen que se busca deuda para sostener el gasto público, ¿no? En vez de sostenerlo con emisión, sostenerlo con deuda y no destinar ese dinero a inversiones productivas o de infraestructura. Sí, bueno, la verdad es que eso es un poco también lo que dice el gobierno. El ministro Pratgay fue muy claro, para evitar un salvaje ajuste del gasto público. Y uno ahí le genera ciertas cuestiones, porque en realidad lo salvaje fue desajustar de manera tal el gasto, ¿no? Nosotros en el 2003 el gasto público era de $800 per cápita, ¿no? Es decir, cada persona, cada argentino más o menos pagaba $800 por el gasto público. Sí. En el 2015 pagamos $3.400. Entonces, el gasto ha crecido de una manera fenomenal, además creció el déficit, creció la inflación, entonces la alternativa es o recortamos el gasto que se desmadró, o como dice el gobierno, vamos de a poquito, nos endeudamos un poco, ¿sí? Y vamos tratando de recortar 2 puntos del PBI y lo otro tratemos de que crezca la recaudación con el crecimiento de la economía, ¿sí? Entonces, en algún punto es así, sí se quiere endeudar para tratar de encontrar otra forma de financiamiento del gasto en lugar de la inflación. ¿Cómo se financia el déficit? Bueno, lo vamos a financiar ahora con deuda. Iván, con respecto a otra cuestión que tiene que ver con la situación internacional y que afecta también a nuestro país, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la economía de China? Bueno, China está pasando, digamos, por su peor momento en los últimos 25 años.
Claramente, si vos le preguntas a un argentino qué es el peor momento de los últimos 25 años, va a haber varios episodios traumáticos. En China esto implica crecer a menos del 7%. Es decir, no, mirándolo desde afuera no parecería tan grave, pero mirándolo desde el punto de vista chino, sí, hay una desaceleración que viene hace varios años. Entonces, eso impacta también en el crecimiento de otras economías, porque China es una economía gigante de miles de millones de personas, ¿sí? Y eso genera demanda hacia el resto. Pero ahora China también está sufriendo porque cayeron, el último dato que se conoció fue que cayeron muy fuerte las exportaciones, sí, en el mes de febrero, creo. Y bueno, ¿eso qué implica? Ahí que la demanda global está débil, o sea, el mundo también está comerciando menos, y eso también es un dato, ¿no? El año pasado el comercio cayó a nivel global por primera vez desde el año 2009, desde la crisis. Entonces lo que hay en el mundo también es esto, hay una desaceleración de la actividad, menos comercio, menos demanda. Y eso a Argentina obviamente le pega especialmente por el lado comercial, es decir, para colocar exportaciones va a ser difícil, no solo porque China demanda menos, sino porque hay una debilidad global. Y la otra cosa que se suma, particularmente a la Argentina, es el caso de Brasil. Claro. O sea, Brasil tuvo una recesión de 3.8% el año pasado y se espera que este año la economía vuelva a caer en el orden del 3,5%, es decir, una fuerte recesión en Brasil, eso genera menor demanda. Lo que da cuenta de la necesidad de tener ordenada la economía interna, ¿no? Y de tener, ser productivos, eficientes, tener competitividad, porque si no tenés que enfrentar el frente externo y el interno también, o sin tener las cosas ordenadas hacia adentro, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, es muy necesario, y en algún punto también es cierto que la situación internacional es complicada, se ha venido complicando, sobre todo si lo comparamos con el fenomenal viento de cola que hubo los últimos 10, 12 años. Hoy está realmente diferente el panorama. Pero bueno, hay mucho espacio para crecer y para ordenar las cosas en lo interno, entonces también hay que confiar en eso, en que la solución está por ordenar el frente interno, ¿sí? Y también generar inversión adentro y ahorro adentro y producción adentro. Y por otro lado, a nivel internacional, bueno, tenés que diversificar. O sea, Argentina es muy dependiente de Brasil. Las exportaciones de Argentina, el 20% más o menos va a Brasil. Entonces hay que pensar también en otros destinos. Si Brasil está en problemas, bueno, que los empresarios busquen otros destinos. Pero en ese sentido también hay que pensar qué pasa con el Mercosur, porque no nos permite o nos genera un cierto cerramiento a nivel internacional. Iván, gracias por la visita. A ustedes. Gracias, Nicolás. El economista Iván Carrino, nos toca hacer la pausa. Quédese, ya venimos.